Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos para recibir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. Con este tema para esta noche, puedes elegir creer. Dios nos ha dado la bendición de que podamos elegir creer. Es la mejor elección. Muchos eligen no creer o llenarse de duda, de incredulidad. Pero tú y yo debemos ser de los que eligen creer. Si elegimos creer, entonces seremos bendecidos con el favor de Dios. Si somos realmente creyentes, vamos a elegir siempre creer. Creerle al Señor, creer en sus promesas, creer en su palabra, no importando las circunstancias. Existen varios incidentes en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo que ilustran la importancia de elegir bien, y creer es la mejor elección. Quiero que miremos en San Marcos capítulo 4, verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero él, allí en el mar, entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje aparecen varias cosas interesantes que podemos aprender e incorporar en nuestra vida de fe. Es llamativo que el Señor Jesús reprendió la tormenta, pero también reprendió a sus discípulos. Es decir, que en esta experiencia yo veo dos tormentas. Una afuera con el mar, las olas, el viento, y otra dentro de sus discípulos, una exterior y una interior. Mis amados, normalmente cuando se desata una tormenta exterior, una situación cualquiera que sea, interiormente también hay una tormenta allí dentro de nosotros. Por ejemplo, hoy en día se habla, las noticias y los titulares y las conversaciones en las casas y en las calles es la pandemia, la famosa pandemia. Pero aparte de esa pandemia que afecta el cuerpo, hay otra pandemia, que es la pandemia del miedo. El cuerpo físico se contagia con el virus del COVID-19, pero el alma está siendo contagiada con un virus más terrible, que es el virus del miedo, del pánico, del temor. Entonces es verdad que hay una tormenta allá afuera, hay olas, hay viento, hay un mar embravecido, pero también dentro de los discípulos se ha desatado una tormenta que ellos debían controlar por medio de su fe en el Señor. Porque, mis amados, los creyentes no debemos ser circunstanciales en nuestra fidelidad al Señor. Que si las cosas afuera están bien, entonces estamos bien con Dios. Que si las cosas afuera están mal, entonces estamos mal con el Señor. Lo importante no es cómo estén las cosas afuera, sino que dentro de nosotros esté gobernando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es notable ver que Jesús reprendió tanto a la tormenta como a los discípulos. Aunque Él calmó la tormenta externa, Él esperaba que ellos confrontaran esa tormenta interna que había en ellos. Si usted lee los relatos en los evangelios, usted va a notar que el Señor Jesús tenía el control y el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre los espíritus demoníacos.
Sin embargo, el Señor no ejercía control sobre las personas, sino que las ponía a elegir. Por eso este mensaje es elegir creer. Es una elección que podemos hacer. Él podía reprender la tormenta en el mar de Galilea, pero los discípulos tenían que reprender esa tormenta de temor y dudas que estaban viviendo internamente. Cuando Él les pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, estaba sugiriendo que era posible tener fe, que se necesita una decisión para creer o para no creer. Ellos podían haber elegido creer en vez de llenarse de dudas y de temores, pero ellos eligieron no creer y llenarse de temores, de incredulidad. Pero si hubiesen elegido creer a pesar de la tormenta, entonces ellos hubiesen podido también tener una paz interior. Su tormenta interior se había calmado por su confianza en el Señor. Hoy en día eso también es valedero para nosotros, porque Dios en su sabiduría nos ha hecho responsables a ti y a mí en cuanto a los asuntos de la fe. Nosotros podemos elegir creer o podemos elegir dudar. ¿Recuerdan a Tomás? Los discípulos le dijeron al Señor, hemos visto, Tomás, Él ha resucitado. Pero Tomás eligió no creer. Hubiese elegido creer. Por eso el Señor, cuando vio a Tomás, le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una de las frases preferidas que Dios utiliza en la Biblia para decirle a sus hijos, a su pueblo, a los que le aman, a los que esperan en Él, es no temas. Si Él nos dice no temas, es porque Él sabe que somos susceptibles a tener temor, a dejarnos dominar por el temor, por el miedo. Es verdad que todos somos atacados por el temor ante las diferentes circunstancias, pero debemos dominarlo por medio de ese espíritu de fe que hemos recibido de parte del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 15 dice, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Allí la palabra temor se traduce fobia, que significa alarma, consternación, tener temor en exceso, terror. Es de donde se deriva la palabra o la frase estar atemorizado. Así estaban los discípulos ante esa tormenta. El apóstol Pablo asocia ese terror con el espíritu de esclavitud y dice que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, y ahí él llama al espíritu de adopción, y ese espíritu nos lleva a clamar Abba. Es una palabra aramea que significa padre o papá, un término amoroso que utilizan los hijos de Dios, los que saben que han sido incluidos en la familia del Señor. Nuevamente el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy importante cuando notamos la palabra cobardía, aquí se traduce temor, miedo, pánico o timidez. Cuando Pablo confronta la timidez de Timoteo, Timoteo era un muchacho asustadizo, temeroso, estaba frente al reto de dirigir una iglesia allí en Éfeso y todas las tensiones del ministerio, en fin. Entonces Timoteo se siente bajo un espíritu de temor, de cobardía, de timidez, pero el Señor le recuerda a través de Pablo lo que Dios le ha dado. Y ahí Pablo le dice a Timoteo lo que Dios no nos ha dado y lo que Dios sí nos ha dado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor, porque el temor te lleva de nuevo a la esclavitud. El temor es una emoción natural que nos viene a todos. Ante situaciones determinadas sentimos temor, pánico, miedo, terror. Esa herencia la recibimos del primer Adán. Es un pánico que nos paraliza, que nos esclaviza, que nos pone a merced, que nos pone en las manos del enemigo. Pero ahora estamos en el nuevo Adán, en Cristo, en el postrer Adán. Y ahora en Cristo, mire lo que hemos recibido: espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Eso era lo que no tenían los discípulos en el momento de la tormenta, sino que fueron poseídos por el temor ante la tormenta. Pero aquí dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, que se traduce en disciplina, autocontrol, una mente sana. Mientras que la palabra cobardía significa temer a perder la confianza, el dominio propio se refiere a la habilidad de estar bajo control durante circunstancias difíciles, pensar acertadamente. Entonces, Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio, de poder, para contrarrestar ese espíritu de cobardía o de temor. Dios nos ha dado el dominio propio precisamente mediante su Espíritu Santo. El dominio propio aquí no es fuerza de voluntad, no es algo que se logra mediante una meditación trascendental o mediante la repetición de algunas mantras orientales. No. No es ninguna mentira psicológica, sino que el dominio propio aquí es una virtud que nos da Dios por su Espíritu Santo a los que somos sus hijos, para que por medio de ese Espíritu que Él nos ha dado, podamos dominar y no ser dominados por el temor, por el pánico o por el miedo. En los discípulos operó ese espíritu de temor y de cobardía. Y también Timoteo estaba siendo víctima de eso. Por eso el Señor le recuerda a Timoteo lo que tenía de parte de Dios. Escucha, no tienes espíritu de cobardía, no tienes espíritu de temor al futuro, a lo que te puedan hacer los demás. No, tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos de parte de Dios. Ese es nuestro arsenal para enfrentar al enemigo, para contrarrestar las tormentas internas que se quieren desatar cuando hay tormentas externas. Por eso es que podemos elegir creer en lo que Dios nos ha dicho. Usted tiene de parte de Dios dominio propio por el Espíritu Santo. Usted puede decidir creer. También usted puede elegir el pánico, dejando lugar a las dudas y a los temores, pero la decisión es suya y solo suya. O elegimos creer y llenarnos de confianza y de fe en el Señor, o elegimos dudar y tener temor y pánico y ser lleno de desconfianza. Usando la metáfora allí de San Marcos 4, de la travesía en el mar, el Señor Jesús les había dicho antes de comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Eso se puede deducir que ya hay una meta establecida y que esas palabras también son para nosotros, que podemos llegar a la meta. La pregunta entonces es: ¿qué le ha dicho Dios a usted en su palabra? ¿Qué pasajes de la Escritura entiende usted que se pueden aplicar a su situación actual, a la tormenta que usted está viviendo? Si algunos aspectos de la fe están supeditados a la decisión personal y si la elección es entre lo que usted sabe
que el Señor ha dicho y la circunstancia que usted está viviendo, entonces es muy importante saber qué es lo que el Señor ha declarado en su palabra. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo para generar fe y confianza en Dios. Mediante la palabra de Dios que ejercemos fe en Él y en lo que Él ha dicho. Creemos que la palabra de Dios es confiable, es la palabra profética más segura, especialmente en estos tiempos que tantas voces se oyen y que tantas cosas se dicen. Para todas las circunstancias de la vida, Dios tiene una palabra. El Señor ya les había dicho a sus discípulos la palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Lo que les había dicho antes de iniciar el viaje, antes de la tormenta, antes de todo. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. O sea, ellos tenían la palabra del Señor ya la habían oído. Esa palabra debía asegurarles a ellos que no importa lo que se presentara en el mar, llegarían al otro lado, porque el Señor ya lo había dicho. Pero no solamente tenían la palabra, sino que también tenían la presencia del Señor. Dios hecho carne allí, lo podían ver, tocar. Esas dos eran razones suficientes para creer, no importa la tempestad que se levantara, no importa que el Señor estuviera ahí dormidito, no importa que el viento rugiera, que las aguas golpearan la barca, ni siquiera importaba los pensamientos que les llegaran a ellos, sino que ellos debían decir, bueno, tenemos la palabra de Jesús, tenemos su presencia, Él nos dijo que íbamos a llegar al otro lado, no importa que el agua se esté viniendo contra nosotros, no importa que el mar quiera destruir la barca, ya el Señor dijo una palabra y Él va con nosotros. Eso es suficiente para que tengamos confianza de que lo que Él dijo va a cumplirse y además Él está ahí. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios y su presencia lo debía asegurar. Le debía producir fe y confianza en el Señor. Pero en vez de eso eligieron llenarse de pánico, de miedo. 12 hombres cuarentones, barbudos, bigotones, gritando como niños y como adolescentes asustadizos. Bueno, no nos burlamos de ellos porque nosotros también somos muy parecidos a ellos. Nosotros tenemos también la palabra del Señor, profética, más segura. Tenemos su presencia. Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando vienen las tormentas de la vida? Cuando vienen las crisis, cuando tenemos que atravesar algún valle de los que Dios nos permite atravesar, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que los discípulos. Nos llenamos de miedo, desconfiamos, corremos de aquí para allá, gritamos, pensamos que vamos a perecer, que ya es el fin, que todo se va a acabar. Pero mis amados, recordemos lo que Dios nos ha dado, su palabra, su presencia. No hemos recibido espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Su palabra y su presencia nos deben dar la tranquilidad en medio de las circunstancias de esta vida. La vida es muy cambiante. Las circunstancias son cambiantes. Amados, cuando elegimos creerle a Dios, Él se agrada. Cuando elegimos confiar en su palabra y en sus promesas, tendremos como resultado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que hay tormenta, yo sé que algunos de ustedes han vivido o están viviendo situaciones duras, críticas en la salud, con un familiar, con un hijo rebelde, con un familiar inconverso o tantas situaciones. O habrá alguien ahí que no se ha entregado al Señor y está batallando con 1000 cosas.
yo le invito para que reciba hoy de parte de Dios espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Si eso está en nosotros, si nos apropiamos de lo que tenemos en el Señor por ser sus hijos, no importa las tormentas que haya afuera, aquí adentro no habrá tormenta, habrá paz, habrá confianza, habrá seguridad. La gente te va a mirar, te va a decir, pero mira esto, mira aquello, cómo están las cosas. Y tú tan confiado, y tú cantando y que Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, y tú cantando que echas toda tu ansiedad sobre Él. Es verdad. No estamos amedrentados como los discípulos, sino que tenemos fe en el Señor. Hemos elegido creer. A mí me llama la atención que ninguno de los 12 discípulos confiaron en el Señor y en su palabra. Todos se llenaron de miedo, gritaron casi que irrespetaron al Señor. Señor, no te da cuidado que perecemos. Pero espérate, yo sé que si yo hubiera estado en esa barca, seguramente que hubiera actuado igual, pero para eso tenemos este ejemplo, para que lo aprendamos. El Señor se levantó, reprendió la tormenta, pero también los reprendió a ellos. Reprendió el mar, la tempestad y el viento, pero también los reprendió a ellos y le dijo, pero ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué preguntan? ¿Por qué están amedrentados? ¿Es que acaso no tienen fe? Entonces, si lo formulamos no en sentido de pregunta, sino en afirmación, podríamos decir, si tienen fe, no tienen por qué estar amedrentados, atemorizados, llenos de miedo, llenos de pánico. Qué bueno es que no seamos de los que son reprendidos por el Señor por su falta de fe, sino que Él vea y diga, Él, ella, están viviendo una tormenta difícil. Le he dado permiso a las circunstancias, le he dado permiso al enemigo, le he dado permiso a tantas cosas. Él está en una tormenta, pero él, ella, están confiados en mí. La barca está a punto de anegar, el viento es fuerte, las olas lo están golpeando, pero él, ella está confiando en mí, está esperando en mí. ¿Por qué? Porque aprendes a depositar tu confianza en el Señor. No es que estemos negando que a veces llega el temor, a todo no llega, pero por encima de ese temor humano, natural, hay un espíritu divino. Aleluya, aleluya. Un espíritu divino, el Espíritu de Dios. Tenemos su palabra, tenemos su presencia, tenemos sus promesas aquí adentro. El Espíritu de Dios se ha metido aquí adentro y le está diciendo a nuestro espíritu, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Hay un testimonio del Espíritu aquí adentro que nada ni nadie lo puede negar. Nada ni nadie puede callar la voz del Espíritu de Dios aquí adentro diciéndonos, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, tienes espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, tienes espíritu de adopción, puedes clamar, Abba, Padre, aleluya. Podemos clamar a Él, aleluya. Podemos decirle, Señor Jesús, que el temor no nos domine, que el temor no nos paralice, que el único temor que nos posea sea el temor de Dios, porque el temor de Dios es nuestra fuerte confianza. El temor de Dios va a echar fuera todos los demás temores. Hay tormentas afuera, pero que dentro de ti no haya tormentas. Que dentro de ti haya gozo, haya paz, haya bendición,
haya confianza en Dios. Que dentro de ti tú digas, afuera la tormenta está fuerte, afuera el viento sopla muy fuerte, afuera el mar está encrispado, pero aquí adentro hay un capitán en este barco. Este barco no se va a hundir, este barco va a llegar al otro lado, este barco va a alcanzar la meta, porque aquí adentro va un capitán. Jesucristo, aleluya, es mi piloto, es mi capitán. Él es el que nos gobierna con su paz, con su poder. Oh Señor, danos espíritu de poder, danos espíritu de amor y de dominio propio. Señor, danos de ese espíritu que nos lleva a tener contigo una comunión filial como hijos. Amado Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te adora, oh Dios. Enséñanos a confiar en ti. Tenemos tu palabra y tu presencia. Tenemos la palabra profética más segura. Decido creer. Hago la mejor elección. Decido creer a tu palabra. Decido creer a tus promesas. Decido creer a tu presencia. Señor, por tu espíritu, disfruto de tu paz, de tu poder, de tu bendición. Señor Jesús, que no importa las tormentas que haya afuera, que aquí adentro gobierne tu paz, tu poder y tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amados míos, deseo que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus pensamientos. Que ustedes confíen en la palabra de Dios y en su presencia. Que no importa las tormentas que haya afuera, porque aquí adentro hay paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo. Bendiciones en Cristo Jesús.